si no por lo menos ya... Bueno, verás, esta es una librería que necesitas para poder activar el display. Ya. Las variables del display, lo que son reset, esto equivale a los pines de aquí. Ya. A los pines que tú ves aquí en la simulación. Entonces equivale a los pines de la simulación. A estos. Correcto. Por ejemplo, aquí tú tienes el pin 13 es reset, el pin 12 es enable. Ajá. Y así sucesivamente están aquí. Están aquí, en este. Ya. Están los pines. De 4, de 5, si tú coges y le haces un cambio como acá, lo tienes aquí. Ya. Entonces, aquí tiene los pines de 7, van al display. Esto es un método que inicializa para el LCD. Ya, estas son las variables que indican los puertos de los botones. Ya. Ya, entonces aquí dice control máximo, quiere decir que este es más, este es menos, Ya. para hacer los cambios. Ese TDI significa, ¿Y estos qué? en el display estos son para más, menos, y primero te explico el funcionamiento del código y te explico lo que hace acá. Entonces tenemos los botones. Tienes los botones aquí, botón más, que es al pin 7. Estoy asignando simplemente los puertos del Arduino. Para el control utilizo un LED para disparar la alarma que indique y un modo. Ya. Lo que tiene que ver con la alarma está H, que significa hora, alarma. Eso es que los detalles de aquí igual está físicamente. Acá está físicamente. Chévere. Lo tenemos físicamente en el dispositivo. Tenemos lo que tiene que ver con el reloj. Son variables públicas, que es H horas, M minutos y S segundos. La alarma solo le dice hasta minutos, ¿no? Si quieres mejorarle, ahí luego se podría hacer. Ya. Okay. In significa time. Ya. Este es el tiempo. Esto es para sumar y restar cuando vas a controlar y cambiar la hora. Tenemos lo que es el posicionamiento para saber la posición de la configuración de la alarma. Cuando tú entras en modo configuración y dices aquí estás en modo configuración mínimo, Ya. entonces está en una posición. Configuración de horas. Cuando te lo refieres a modo de configuración, te refieres a modo de configuración del reloj. Del reloj. Configuras, es la posición para entrar a configurar la hora, minuto, segundo y el alarma. Este trabajo es como que yo coja mi reloj y lo pongo aquí a igualarlo, para adelantarlo o atrasarlo, ¿ya? Correcto. Sí. Entonces aquí ya en reloj alarma ya queda normal. Ya. Entonces ya te vuelvo a indicar cómo. Entonces vamos. Entonces, a ver, estamos aquí en la posición. Variables para obtener intervalos. Esta variable es el periodo de tiempo. El periodo de tiempo equivale a 1000 milisegundos. Entonces, este periodo, es para guardar el tiempo del temporizador. Utiliza un tipo timer llamado milis. Entonces, esos Arduinos no tienen una librería definida donde tú dices activar reloj, no. Hay que trabajar con los timers, que ya por suerte viene ¿Los timers son parte del Arduino? Son parte del Arduino físico. Entonces ya viene definido una librería llamada milis que comienza a contar, empieza desde 1 y se dispara hasta 50.000, algo así. Y de ahí da un reset. Desde 50.000. ¿Ese reset que es como un reseteo, como que se reinicia algo así? Sí, se reinicia el timer. Entonces tú no es que tú le vas a hacer el filtro cada segundo, porque se desborda. Entonces, para eso hacer el aquí.
necesitas como controlar ese trabajo que automático que hace el Arduino, o sea, automáticamente trabaja así, pero tú lo controlas, algo así. Correcto. Ya. Correcto, entonces vamos a controlar todo. Este es input data para poder a través del puerto serial o de una computadora configurar también la hora. Ya, iniciamos los parámetros LSD Beijing, iniciamos el LSD para que inicie en la parte de arriba los mensajes 16.2. Ya, que significa esto significa que es un display de 16 caracteres por 2. Si tú pones un display de 16 por 4, tienes que cambiar aquí, este es 4. Entonces esto indica el tipo de display. Cada vez que, o sea, si hubiera utilizado un display diferente, eso obviamente va a cambiar. Claro, entonces aquí, por ejemplo, el display hay 20 por 2, 20 por 4, 16 por 4, entonces hay diferentes tipos de display, tú lo tienes que programar aquí, y nada más. Y los pines, los programas que están acá definidos. Cuando te refieres a los pines, te refieres a los pines del reloj, esos orificios que tiene. Eso exactamente, no el reloj, sino el display. El display, el display, claro. Entonces, en inicio de parámetros, esto equivale a lo que indica el tipo de display. Eso es un mensaje de bienvenida, pero como es reloj, el mensaje de bienvenida nos quita timer, nos quita tiempo. Sí, y no, simplemente tú quieres que el reloj eche a andar al principio, no que un mensajito. Si quieres, le activas esto y le mandas un mensajito: hola, soy tal persona, este es mi reloj, le quieres, le activa. Pero de momento no es tan óptimo porque si quieres que el reloj funcione lo más apegado a la realidad. Exactamente, sí, pero si quieres le activa. Entonces pin mode significa los modos. Esos son para las entradas. Digo que el pin mode, control máximo, que tiene un número que significa 7, control va a ser entrada. El 8 va a ser entrada y el 7, el 6 va a ser entrada. Y el 5 también va a ser entrada. Ya, estoy definiendo lo que van a ser entradas. Iniciamos aquí, como dice en el comentario, iniciamos entradas, botones. Acá si iniciamos salidas, el LED. Decimos que este pin, el modo de este pin va a ser salida. Entonces lo definimos aquí como salida e inicio el puerto serial también. Perdón, tal vez no viene al caso, tal vez me explica más adelante, pero por ejemplo aquí hay unos que están azules y rojos, ¿eso qué significa? Los que están azules están activos, ¿qué significa que están activos? Rojo alto, azul bajo. Los que están así de gris no están activados, no están en uso, no están programados. Y eso, o sea, mientras está ejecutándose el programa ahorita, tanto físicamente como virtualmente, se está procesándose esto y por eso está activándose. Correcto. Cada que se ejecuta. Esto es apegado a la realidad. Lo único diferente de esto de la realidad es que no lo tienes no lo palpas. Entonces, todo lo que es voice setup es donde inician los parámetros de configuración de inicio del programa. Entonces, aquí mismo te dice en comentario inicio de parámetros. Y aquí es donde empieza eso es un bucle, algo repetitivo, eso que se va a estar repitiendo. Entonces le llamamos programa. Entonces, ese se ejecuta cada qué tiempo, constantemente, hace un proceso y termina y vuelve a iniciar. ¿A eso qué controla? ¿La hora? ¿Controla las 24 horas o una hora? Bueno, entonces aquí es lo que va a iniciar el programa. El programa hace lo siguiente: como es un loop, es un ciclo, entonces ejecuta este método o esta función, ejecuta esta función, ejecuta esta función y así sucesivamente, hasta que termina y vuelve al inicio. Una vez que termine debe volver a iniciar, pero esa parte, o sea, controla específicamente que una hora, un día de 24 horas no tiene nada que ver con eso. Este es el programa, este es el ciclo del programa que siempre va a estar ejecutándose siempre. Termina, empieza la tarea, coge la otra siguiente hasta que finaliza la última tarea y vuelve a empezar desde el mismo. Es un ciclo repetitivo, por si es un ciclo que no le llamo infinito porque algún rato tiene que dañarse el dispositivo. Entonces, lo que hace entramos primeramente con control reloj. Este es el método de control reloj. Si tú ves aquí,
está en orden. Entonces el método control reloj entra aquí. Ya. Entonces aquí dice método para configurar. Entonces esto lo que hacemos es configurar. Tenemos el método de reloj, el método de alarma y una pequeña instrucción para recibir de información del puerto serial para poder configurar el reloj a través del puerto serial. Entonces te explico lo que es control del reloj. El control del reloj, método para configurar el reloj. Esto es para configurar tanto el reloj como la alarma. Configuras manualmente. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que dice aquí. Primero iniciamos el método y le voy a decir que voy a cambiar el cursor. Ya. Voy a cambiar el cursor acá para que el mensaje se muestre en la parte de aquí arriba. Ya. Entonces, al cambiar el cursor, automáticamente ¿Cuál mensaje? ¿Reloj y alarma? Aquí cuando das un clic aquí, Ajá. si ves que dice configuración de minutos. Ya. Le das otro clic aquí, configuración hora. Allá. Si yo, por ejemplo, ahorita son 10:39, yo quiero configurar, vamos a configurar el reloj 2 minutos. Ya. Ya, configuración reloj minutos 39, vamos a aumentar los minutos. ¿Te das cuenta? Aumentas, con el otro disminuyes. Exactamente. Ya. Entonces, estos parámetros de configuración. Esos son los pulsadores. Correcto. Entonces vamos regresando. Allá. Entonces, listo. Entonces salimos de configuración, quiero aumentarle una hora, aumento la hora. ¿Te das cuenta? 11. Ya son las 10, son las 11. Entonces, de la misma forma, con uno sube y con otro baja. Con uno sube y con otro baja. Configuración de alarma. Si yo quiero, por ejemplo, la alarma se enciende a las 0 horas. Pero si yo quiero configurar, pero vamos explicando por parte del código para no me confunda. No te confundas. Entonces, entramos aquí. El botón lo que hace es simplemente, este es un botón antirrebote, porque el programa ejecutas, me parece que trabaja a 4 MHz. 4 MHz son 4 millones de ciclos, de los que si hablamos en baudios quiere decir que va a procesar a ciclos que no tengo el cálculo en la mente. En español. Cada vez, este ciclo de aquí lo hace infinidad de veces. Ajá. Si hablamos 4 MHz significa 4 millones de ciclos. Ya. Por la instrucción del procesador interno que sea de 4 bits dividido para 4 MHz, quiere decir que tienes un millón de ciclos. Si restas, quiere decir que ese tiempo en un segundo va a ser 1 millón de ciclos. Y que en un segundo puede hacer mil veces repetir la misma acción. Si no hacemos un botón antirrebote, al presionar tu 1 se va a disparar como que tuvieras 1000 pulsaciones. Entonces, ¿qué hacemos con este de aquí? Si nosotros decimos sí, está presionado porque estamos en alto, ¿no? Todo está en un nivel alto. Si lo presionamos abajo, simplemente cambiamos una variable de estado, de máximo. Le decimos que estado va a ser verdadera y lo siguiente que va a ejecutar, hasta que no sueltes, no se va a ejecutar el código de acá. Así que va a quedar enganchado esperando hasta que tú sueltes el botón. Es un método, una instrucción simple para poder enganchar un botón. ¿Y qué pasa? Si no se hace eso, se puede colgar el programa por el No se cuelga, simplemente le podemos probar de esta forma. ¿Verdad? Si quieres ejecutamos el código, comentémosle hasta aquí. Y te vas a dar cuenta el por qué le vamos a poner a esta variable que siempre sea true. O sea, aparentemente no afecta con nada, pero ya en la práctica es necesario hacerlo. Es simplemente un botón antirrebote. Espérate, hagámoslo directamente aquí. Entonces digámosle que esto de aquí se va a ejecutar el tiempo de veces. Vamos a probar el antirrebote. Y vamos a comentar de aquí hasta acá.
Entonces vas a ver como si yo presiono el botón max, esto se va a disparar y entonces vamos a ejecutar el algoritmo. Me dice que primera expresión if. Listo, pausemos un ratito. Entonces mira, ya una vez cargado el archivo, mira lo que pasa cuando yo entro en modo configuración. Intento configurar el máximo y mínimo. Si es como se pones, está la 1 y 12. Ya. Vamos a entrar a configurar ahora. No se cargó el archivo. Déjame cargar el archivo. Entonces, como te explico, como hicimos la explicación en pausa, ya sabemos qué hace este. Simplemente es un método de control de pulso del botón para que no haya rebotes. Lo mismo es para preguntamos si es que Digital Read leemos el botón, el puerto. Si es que el puerto está abajo, le mandamos un true, esperamos que suelta. Entonces, como ya va a estar alto, va a ser sí, está abajo, sí, está abajo, manda el true. De lo contrario, si sueltas el botón, va a volver a preguntar, entra aquí y va a volver a preguntar, ¿está abajo? Y dice no. Entonces, caso contrario, std min, como ya se cambió a true, te pregunta si es true, te dice que es verdadero, entonces automáticamente le restamos 1 y le ponemos a estado mínimo falso para que vuelva a esto a quedarse normalmente. Ya, entonces la misma historia para tenemos el tiempo máximo, mínimo y posición. Entonces manejamos un switch para las posiciones. Ya. ¿Y ese switch solo es interno o también no, es un switch? ¿Un switch te sirve para prender y apagar aquí físicamente o ahí tiene otro? Un switch en términos informáticos quiere decir que va a tener varias posiciones. Yeah. Entonces quiere decir que yo tengo la posición 0 me va a estar en modo normal, que es reloj, y a la derecha el alarma. Yeah. Entonces si tenemos la posición 1, tenemos el modo configuración de minutos. Yeah. Modo configuración de minutos y modo configuración horas. Entonces tú tienes aquí el modo de configuración minutos y modo de configuración horas. Modo de configuración alarma minutos, modo de configuración alarma hora y apagar alarma. Así es que se dispara la alarma, al entrar en este modo apaga la alarma, lo que hace simplemente Digital Write LED off, lo apaga. Para que no esté sonando todo el día. Eso es todo. Lo que hace entra en modo. Si entra en modo reloj no hace nada, pero si dice que modo minutos, toma lo que la variable time. Si la variable time es +1, la asigna al minuto m, que es la variable m, que va al minuto, y otra vez la restablece. Si la variable time, como en el caso de aquí, de los botones, si presionas más, time va a ser +1 y va a valer 1. Entonces, como estás configurando los minutos, como time vale 1, le asigna 1 más al minuto. Entonces se sigue sumando. Entonces el minuto vale 3 y le asignas 1 más, va a ser 4. Y eso es para que se sigan generando los minutos, para que automáticamente sigan sumando. No, eso es cuando tú presionas el botón de más, cuando vas a configurar más y menos. Ajá, lo que sigas aquí. Sí. Ya. Entonces por eso los botones, tenemos el botón.
Entonces minuto más y minuto menos, ya para configurar. Igual la misma variable para hora, Ya. y la misma variable para configuración de la alarma hora. Entonces simplemente cambiamos las variables, asignamos lo que vale. Si presionamos si presionamos el botón más, time va a contener 1 y lo va a asignar a donde estés posicionado. Si estás posicionado en configuración de los minutos, te lo va a asignar acá. Si estás posicionado en configuración hora, te lo va a asignar ahora. Si estás posicionado en alarma, te lo va a asignar acá. Si estás posicionado en alarma minutos y en alarma hora, te lo va a asignar aquí. Y solamente esa instrucción de aquí es lo que va a apagarte esto de aquí. Y si presionas otra vez POS, va a asignarte POS hacer y simplemente ¿Se prende y se apaga automáticamente o dependiendo de qué? ¿Cuál? Ese LED. La alarma. Ya vamos por acá. Cuando se activa la alarma y se activa el LED. Correcto. Entonces, esto hace cuando entras en modo de configuración. Cuando presionas un botón, se ejecuta todas estas instrucciones para poder hacer la configuración. Sí. Entonces, en el programa ya vimos lo que es la configuración. Ahí se está capturando la pantalla, ¿cierto? Correcto, toda la pantalla. Y vamos a ver lo que es el reloj. Entonces, si es que entra en el método de control del reloj, si nadie presiona un botón de estos, no hace nada, se salta y entra el método reloj, ejecuta lo que está dentro del método reloj o la función reloj. Yeah. Entonces va a la siguiente y entra lo que es la función reloj. En la función reloj entramos y comienza a decir milis, es la instrucción que te digo que es del timer interno que tiene que va a estar contando ese timer. Y yo lo que voy a hacer es simplemente le voy al tiempo anterior, que empieza a 0, en este caso 0 más el periodo, que es un segundo, el tiempo anterior 0 más el periodo, que es un segundo, 1000 milisegundos. Yeah. Si milis es mayor que esto de aquí, eso quiere decir que milis empieza en 0 milisegundos, está en 500 milisegundos, no se ejecuta. Está en 900 milisegundos, como el tiempo anterior no está en 0 y el periodo es 1000, todavía 0 más 1000 equivalen a 1000, y milis todavía sigue en 900. Milis está en 1999 y sigue aquí. Entonces, cuando milis llegue a 1000, entonces ya entró en un segundo, equivale 0 más 1000 equivale a 1000, y como esto va a ser 1001, va a ser igual. Perdón, ¿por qué se genera 1999? Para que escuches. Milis es un método que cuando tú lo arrancas, él va a comenzar a contar infinitamente, porque tiene temporizadores internos que están contando. Tú accedes a ellos a través de este método que ya viene de Arduino mismo, accedes a ellos. Y este milis te arroja en milisegundos, te va a estar arrojando el tiempo de instrucción, en milisegundos. También hay micros. Entonces, como está en milisegundos, yo necesito que cada 1000 milisegundos equivale a un segundo. Yo necesito saber en qué posición está. El milisegundo es una medida del segundo, o sea, menos que el segundo. 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, milis, cuando ya milis esté mayor a 1000, que es 1001, equivale, ya sé que ya pasó, ya transcurrió un segundo. Entonces, esto es para crear el reloj. Entonces, como ya milis ya entró a 1000 milisegundos, ya no es milisegundos, sino se transforma en segundos. Ya esto equivale que 1000 es mayor que 1001, entonces ya transcurrió un segundo y automáticamente esta instrucción es verdadera. Y el tiempo, y asignamos el valor a la variable anterior y aumentamos 1 a segundos. Esto significa variable más significa asignar 1.
se autoincrementa. O sea que se incrementa 1. Incrementamos 1 al segundo, que empezó desde 0, incrementamos 1 al segundo y empieza a contar. Entonces el tiempo anterior equivale, que en este caso va a ser 1000. Ya. Vamos a saber qué es 1000. Aquí me toca cambiarle que es menor o igual, porque si no me va a dar voy a robarme una millonésima de segundo, que si sería un reloj atómico sería un desastre, pero en este caso es un proyecto. Ya. ¿Qué envío yo? Envío por serial diciendo que el reloj es igual a hora, minutos y segundos. Esto es solo para el puerto serial, nada más. Puerto serial. Sí, envío. Sí, ya te indico cómo funciona el puerto serial. Entonces, como ya obtengo, ya se va sumando los segundos, ya vamos obteniendo los segundos cada vez en cuando. Perdón, ese puerto sería el de la impresora que utiliza normalmente. El USB. USB. No. Entonces, como estamos obteniendo los segundos sucesivamente, entonces para pasar a minutos, sabemos, esto es un reloj simple, que cada 60 segundos se convierte en minutos. Entonces segundos es igual a 60, se convirtió en un minuto. Ya. Entonces, como minutos, sabemos aquí hacemos lo mismo. Minutos es mayor a 60 segundos, equivale a una hora, aumentamos 1 a la hora. Y volvemos a restablecer minutos a 0. Ya. Entonces, si la hora es mayor a 24 horas, nos mandamos otra vez a 0, porque empezamos de 0 a 24 horas. Ya, LCD cursor, cambiamos el cursor. Listo. Cuando estábamos en modo programación, teníamos el cursor acá arriba para mostrar el mensaje en donde estamos. Ahora tenemos el cursor acá abajo para mostrar los tiempos. Entonces comenzamos. La variable h, que significa hora, si es menor a 10, para evitar que salga, le aumentamos un 0 si es menor a 10 y adicionar la hora. Por ejemplo, en este caso vemos que la hora es 00. Si no pusiéramos esta instrucción, solo mostraría 0. Y normalmente nosotros conocemos de 0 horas y 30. Entonces, si tú ves la que son la 1 y 1, no sabes si es la 1 y 10, a veces la gente se equivoca normalmente. Entonces, por eso hacemos esta pequeña instrucción de aumentarle un 0 si es que equivale a 0,9 segundos, 0,8 segundos, 0,5. O sea, esa parte es complementaria. Ya, pero ¿cómo la controla aquí? O sea, ¿cómo? Esto de aquí significa LCD, LCD ser cursores para posicionarme aquí abajo. LCD print, yo imprimo. Ya. Yo imprimo el primer carácter, 0, aquí. Este de aquí, primerito. Exactamente. Pero cero de acá o el primerito de aquí, solo el primerito de aquí. Siempre y cuando la hora sea menor a 10. Ya. Que si es 10 ya no entraría. Ya no entraría. Yo utilizo ya los dos segmentos. Los dos segmentos. Entonces utiliza los dos segmentos, imprimes la hora. Le ponemos al siguiente segmento los dos puntos para separar la hora de los minutos y le hicimos los mismos con minutos. Imprimimos 0 si es que los minutos son inferiores, pero si te das cuenta aquí dice 19, entonces no son inferiores. O sea, la misma sentencia. La misma sentencia, pero simplemente imprimimos las variables minutos, imprimimos aquí, saltamos, ponemos al siguiente segmento, lo separamos al segundo y le mandamos al segundo igualmente. Ya. Misma sentencia. Igual, mira, lo mismo, ya. Por ejemplo, esos tres segmentos. Ya, es lo mismo, ya. Y para la alarma, igual. Si es que la alarma, lo que ves acá, es igual, lo mismo. Si es menor a 10, aplicamos un 0. Ya. Igual, si es menor a 10, aplicamos un 0. ¿Por qué? ¿Por qué 10? Porque son 10 dígitos. Ya 9 ya no, ya 10 equivale a un dígito. Si te das cuenta, aquí si te percataste cuando estuvo en
en 9 se aumentó un 0 acá y no se nota. Ya, siguiente. Igual, lo que es alarma hace lo mismo, las mismas instrucciones. Solo que eso ya es, o sea, eso le tienes que programar. Exactamente. Ya, es para poder mostrar aquí. Porque este es un reloj que necesitas mostrar, entonces esto trabaja bastante con LCD. Si yo programo por ejemplo, que suene a las 12 del día, hay que entonces mostrar. van a aparecer aquí las 12. Correcto. En el momento que sea a las 12 se compara y se activa la alarma. Correcto. Vamos ahora a programar lo siguiente. Salimos del ciclo del reloj, termina de imprimir todo hasta el último segmento en pantalla y volvemos a la alarma. Y entra en el ciclo reloj establecido hora en el segundo y entra el ciclo alarma. Entonces en el alarma, al entrar en el método alarma, método función alarma, pregunta si la hora es igual a la hora de la alarma y si el minuto es igual al minuto de la alarma. Tú puedes adicionar inclusive los segundos. Si quieres te lo dejo como tarea para que aumentes también segundos. Si quieres que la alarma suene a las 11:35 con 20 segundos. También se puede. También se puede. En Simplemente está configurado minutos y solo la alarma está hora y minutos. Pero por lo general es lo que se maneja, pero me dices que si quisieras hacerlo para segundos también podría. Entonces simplemente aquí donde en la configuración tienes que aumentarle la variable. Solo tengo hasta la variable alarma, significa h hora alarma y minuto alarma. Entonces pregunto si la hora si la hora normal es igual a la variable de la hora de la alarma, se cumple. y minuto es igual al minuto de la alarma, también se cumple. Activamos el LED. Eso es todo para activar la alarma. Sí, la hora es igual a la alarma y minuto es igual a la alarma, o sea, en este caso los dos. Minuto alarma. Si es que estuviera programado el segundo, entonces tendría que poner, ahí mismo puedo hacer otra pregunta, y segundo es igual al minuto de la alarma, al segundo alarma. Sí, puedo hacer otra pregunta aquí mismo. Claro, simplemente le pones i. Son preguntas lógicas. Entonces, vamos a probar ahorita la alarma. Entonces, vamos a entrar en modo configuración. Tenemos reloj hora. Vamos a configurar solo la alarma minuto. Tenemos 0 hora aquí. Entonces, vamos a ponerle que la alarma suene a las 23. Son 22 y 23. Esas casas, lo que haces con las casas inteligentes también lo haces ahí mismo, en ese mismo programa. ¿O no? O eso ya te lo sabes de memoria. Sí, casi así empecé. Pero si hay algún proyecto nuevo de, digamos, algo que tienen que no... pero que no nos fijamos, pero o sea, se debió de haber activado. Vamos a aumentarle un minuto más para ver la activación de la alarma. Y bueno, vamos a desactivar la alarma. Para desactivar la alarma entramos aquí. Aquí dice apagar alarma. Comienza a parpadear. ¿Por qué? Porque estamos dentro del minuto de activación. Entonces está así como lo que hasta que no salga el minuto de activación, la alarma no se va a apagar. ¿Saben cómo cambiarle a un método? Simplemente que cuando entre a apagar la alarma yo le dé el más y apague y el menos, bueno, le enciende. Ahí puedo hacer eso. Pero ya es otra programación adicional. Y es una programación que me costaba más tiempo. Claro. Y si te das cuenta, aquí se apagó la alarma. Ya, porque se acabó, ya pasó al 24. Sí, ya pasó del... Mientras esté el 23:59, hasta que no llegue a ese. Un minuto activo. Por eso te digo, tú le puedes meter hasta segundos ahí. O simplemente agregar más, una instrucción más para que... La programación de la alarma está súper sencilla. Es simplemente este método de aquí. Este método de aquí, que dice simplemente compara los dos tiempos y la activa. Tú puedes utilizar una variable adicional que permitas controlarla, que digas que entras dentro de este método, entras dentro de ese método, estás dentro del horario. Si estás dentro del horario y le dices y preguntas también que si la variable
que si la variable, por ejemplo, tú pones una variable de alarma de tipo bool, si la variable es igual a true, Ya. o si es entera, si la variable es igual a 1, quiere decir que no procede a activar alarma. Y aquí simplemente activa alarma. Obviamente, ¿Y ese en qué caso aplico? Eso, porque hasta ahí funcionaba la alarma y esa codificación que estaba haciendo, ¿qué valor adicional me da? es para evitar eso que te parpadea cada rato. Ya. Que cuando tú quieres desactivar la alarma no te apaga la alarma Mientras no esté pasa dentro del tiempo. Ajá. Porque simplemente aquí tú le dices apagar la alarma, listo, estás dentro de apagar la alarma, dentro de la posición apagar alarma, entonces él coge y la apaga la alarma. Entonces también tienes que hacer el cambio aquí y acá. Aquí también. ¿En los dos lados? Sí, aquí también tienes que hacer la misma instrucción. ¿Lo mismo? Sí, tienes que decir sí. Tienes que decir sí. Si él está. ¿Ese es el Proteus que dices? Ese es el Proteus. Si le dices sí. Se escucha como Prometeo, algo de la Película. De la película, así, como mitología griega o algo así. Ya. Entonces aquí le dice, por ejemplo, la misma variable. Si el alarma es igual a 1, aquí tiene que ser 0, tiene que estar en 0, allá en 1 para que la active y aquí estar en 0 para que la apague. ¿Ya? Entonces la alarma va a estar... ¿Por qué en 1 y por qué en 0? Porque 1 significa activo y 0. Desactivado, prendido, activo y desactivado, ya activado. Aquí les puedo utilizar en inversa. Ya. Entonces aquí va la instrucción que es apagar. O simplemente Estudiaste de electrónica en el Volta, no, en vuelta no. pero sí estudiaste de electrónica. Sí, en el colegio de Pichichi. Ah, sí. Entonces pones digital write al LED, el estado, listo. Y la apaga. Esta es toda la instrucción que necesitas para apagar. Adicional a esto, tienes que también darle que cuando esté dentro de este de aquí, copias este método de aquí, alarma va a ser igual a lo que diga time. Entonces lo que diga time. Y aquí en este método harán una preparación de antenas. Para hacer los cambios vamos a cargar el archivo, el que viene con puerto serial. Corremos, vamos a configuración. Si es que ya dice minutos, alarmas minutos. Ajá, bien. Ahora apagar alarma, está en estado 0 y no cambia el estado a 1. Alarma en configuración, vamos a ponerle que la alarma suene a los 2 minutos de ahorita. Vamos a configuración, alarma. Bueno, no me da la instrucción de que lo estoy enviando, pero esperamos a ver qué pasa. Y lo que te decía yo del puerto serial es esto. Esto es lo que está ejecutamos ahorita en el código. Está conectado el Arduino aquí. Si veamos el monitor del Arduino, Una consulta, este código se carga y este Arduino es un Arduino virtual, o sea, ahorita no tiene nada que ver allá con eso. ¿Dónde? O sea,
O sea, ese algoritmo tú lo ejecutas y o sea, el código y se carga en el Proteus, ¿no? Correcto. Se carga y ahí se ejecuta, o sea, no tiene nada que podría no tener esa tarjeta, pero igual se está ejecutando acá, ¿sí? Ah, ya. Y luego le haces la conexión para que sea directa acá y como dices, te desconectas de esta conexión y te conectas a allá, física. Por ejemplo, ahorita estoy con el puerto serial. Ya, con físico, con el físico. Con el físico. Ah, Porque ya. no tengo, como no tenía pantalla, quería saber que me muestre si yo quiero, por ejemplo, cambiar la hora, y cambiar la hora del físico, le pongo 2 minutos, aumento 1 minuto. Le aumento horas. ¿Cuántas horas quieres cambiar? 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 horas. Ah, sí, no. Quiero aumentar 1 hora más, que sean las 7. 2 horas, ¿no? 2H. 7. Ah, 7, ¿no? Ya, también trabaja así físico, puedes configurar, puedes hacerte, qué sé yo, después un programa en Java, en Visual Basic y enviarle instrucciones directamente del programa. Es lo mismo que te decía que se podía hacer con el otro a través de la página web. Mostraba una página web y te podías cambiar la hora en el display y puedes cambiar en la página web. Ajá, sí, me llamaba la atención porque está como bien difícil. No es difícil, es bastante, necesitas ponerle coco. Genial. Sí. Bueno, entonces por ejemplo, la hora real son las 11. Pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. 17 horas. 10. 9, 17, 23, 24, 25, 29, 30. 8, 9, 10 y 11. Las 11 de la mañana con 57. ¿De regreso también se puede o no? Menos H, algo así. Sí. Ah, sí. Sí, creo que la cosa es la instrucción. No importa. Sí. Porque después que te ponen la menos, menos 8, menos. Lo ideal fuera que tuvieras un programa en cualquier plataforma Visual Basic. Con botoncitos. Con botoncitos. Ah. Entonces, tenemos la 23. Con 56. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. 6. Tenemos la sincronizada la hora del reloj de aquí. Está enviando la hora. Mira, en este caso si te das cuenta que aquí aparecen los números 1, 2, 3 y no aparece como fuera acá. Después por ese motivo aquí no le he hecho esa programación para que agregue un 0 antes del, porque todos estos datos son datos enteros. Los datos enteros no existe el 0,1. En datos de caracteres sí existe el 0,1. Bueno. Esto mismo también puede ser, que no es difícil, también puede simular aquí. Aquí en Proteus hay una herramienta que significa SPI, es una terminal, déjame buscarlo. Compin es el pin físico y terminal, déjame recordar dónde está esa terminal. Estaba en mis herramientas. Ya, pues impresora Samsung utiliza el Soner. Sí. Sí, vale. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, hagamos el RX, aquí dice TX, RX. Hacemos un poquito la vino, un poquito para abajo para Que no choque. Hay que ser independiente, ¿no? correcto, para que ahorita sí se pueda. Un poquito más estético, todo va pura estética nomás. Si te das cuenta,
que te envía el tiempo por terminal. Es la misma terminal que estamos utilizando acá. Ah, ya. No. Y si yo cambio la hora, aquí. Vamos, pero si te das cuenta que aquí, si yo presiono estos botones, no hace nada. Tienes que presionar el de abajo. Exactamente. Entramos a la configuración y vamos a configurar. Pongámosle la hora real, son las 12 con un minuto. Si yo quiero, le envío, le puedo enviar un montón de minutos aquí y también configuro la hora. También puedo hacer. Difícil ahí directamente de la pantalla del terminal. Sí. También puedo enviarle instrucciones. Vamos a configurar aquí, vamos a configurar minutos. Son las 12. Las 12 configuramos un minuto. Configuramos la hora. Las 12. Sí, así también. Y es exacto, ¿no? Si te lo porque hay una diferencia. O sea, obviamente, porque eso te refleja esto, te refleja allá, nada más. Correcto. En cambio de acá estás trabajando con una terminal, entonces es diferente. No, eso que se ve no aparece el 001, es simplemente programación. También puede ser con el terminal. Si es que el dígito del minuto es menor, puedes hacer que aparezca un 0. ¿Y eso lo haces desde ahí el terminal? No, desde la programación. Hay que enviar el código. Aquí en el código de la programación. Aquí. Por ejemplo, si es que estamos aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que se envía al reloj. Esto es lo que envía al serial. Entonces, inclusive podemos separar esto y crear un método que diga el último método de aquí, que diga envío serial. No importa, yo solo te preguntaba si por No. Entonces, tenemos un método aparte que envía los hechos serial y podemos hacerle lo mismo que aquí. Le podemos decir que sí. Sí. Ven, hazme un favor, es que tengo que terminar tus deberes. ¿Me puedes actualizar